Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Bautista, les doy la bienvenida al capítulo 9 de esta serie llamada Mundo Jazz, en la que estamos contando de manera coloquial y totalmente artesanal la historia del jazz a grandes rasgos. Esta es la segunda parte del capítulo dedicado a las mujeres pioneras en el jazz. Nos habíamos quedado hablando sobre Lil Harding, una mujer importantísima, pianista, muy talentosa, autora, arreglista, que fue esposa de Louis Armstrong y es la autora de esto que estamos escuchando, Let's Get Happy Together, cantado por Claire Beechwood. Lil Harding, la historia ha sido un poco injusta con ella, no la ha reconocido en toda su dimensión, pero ella fue la creadora de algunos de los rasgos que definieron el estilo de Chicago, diferenciándolo del de Nueva Orleans, alejándolo precisamente del Nuevo Orleans. Sus composiciones eran atrevidas e innovadoras para la época porque incluían figuras armónicas y melódicas que no estaban en el jazz de Nueva Orleans. Esto pues es Let's Get Happy Together. Pero ahora entramos de lleno en los años 30, en donde vamos a escuchar cantantes, las tres principales, porque hubo muchas, pero las tres que definieron la forma de cantar el jazz, no solo en esos años, sino que ya para siempre, fueron Ella Fitzgerald, Billie Holiday y Sarah Vaughan. Vamos a comenzar con la primera de ellas, Billie Holiday, Lady Blues. Una mujer que tuvo una vida terrible, dramática. Desde su niñez sufrió todas las vejaciones posibles, todas las carencias y pobrezas. Ella lo proyectó en su forma de cantar. Cantaba con una intensidad inigualable, fruto de esas vivencias. Billie Holiday, que tengo por aquí algo de ella, no podemos perder su imagen, es ella, Billie. Ella debutó en 1932 en Harlem a los 17 años. Cantó con diversas orquestas, con Benny Goodman, con Artie Shaw, con Count Basie, Bobby Henderson y más. Su primera grabación fue esta que estamos escuchando, Your Mother's Son-in-Law, el yerno de tu mamá. Grabó esto en 1933 a los 17 años con Benny Goodman en el clarinete. Pero en 1939 grabó la que sería la canción que la identificaría por el resto de su vida, Fruto Extraño. Una canción tremenda que se convirtió en la primera protesta contra el racismo. No solo el racismo. El nombre Fruto Extraño no es casualidad. Está basado en un poema, recoge un poema que habla acerca de los linchamientos que realizaba el Ku Klux Klan. Ese fruto extraño es un hombre de color colgando de un árbol. Esta canción a ella le trajo grandes problemas por el resto de su vida, pero nunca dejó de cantarla. Incluso fue muy, digamos, perseguida. Siempre estuvo en la mira del FBI, un poco también con la excusa de sus dependencias, del alcohol, de las drogas, su promiscuidad. Billie Holiday nunca tuvo paz. Pero esta canción
En 1999 la revista Time le hizo justicia, considerándola la mejor canción del siglo XX en Norteamérica. Siempre dejo en la publicación el playlist de lo que hemos escuchado para que ustedes la tengan completa, pero esta vez voy a agregar algo para que escuchen un disco de 1955, si no me equivoco, All of Nothing at All, ya pocos años antes de su muerte, pero que es una maravilla, un disco maravilloso y que tienen que escucharlo, y un video del tema Fine and Mellow, también de esa época. Esto fue realizado en un estudio de televisión y a Billie Holiday la reunieron con algunos de los mejores músicos, de los grandes músicos con los cuales ella tocó, cantó, gente como Lester Young, que fue el gran amor de su vida, saxofonista alto, Ben Webster, Coleman Hawkins, el trompetista Harry Edison, el joven saxofonista Gerry Mulligan. Eso no se lo pueden perder. Lo vamos a dejar ahí como un bonus track de este programa. Billie Holiday nunca tuvo paz y murió en 1959. Bien, pero después de ella tenemos que hablar de la gran dama del jazz. Es, por supuesto, Ella Fitzgerald, la reina, la primera dama del jazz. Debutó a los 17 años. Tuvo también una vida muy dura, muy sufrida, con carencias económicas, orfandad. También pasó por un reformatorio, pero a ella la salvó la música. Cantar y bailar fueron sus escapes y fueron lo que le llevaron por el camino correcto en la vida. Debutó a los 17 años, el 21 de noviembre de 1934, en el Teatro Apolo de Harlem, en un concurso amateur, las noches de amateur, con una canción que se llamaba Judy. Ganó y tras una breve colaboración con la banda de Tiny Bradshaw, consiguió entrar en la orquesta de Chick Webb, del baterista Chick Webb, quien la adoptó prácticamente junto con su esposa, y la protegieron y la formaron. Pocos años después, Chick Webb murió, era un hombre muy enfermo, y ella, muy joven, a los 20 años más o menos, tomó la dirección de esa orquesta. Así estuvo hasta 1942, cuando emprendió su carrera solista, que a partir de entonces y cada vez más fue cimentando su condición de la gran señora del jazz. Si uno le escuchaba hablar, tenía una voz aniñada, pero su registro vocal era muy particular, de 3 octavas. Destacaba por su vocalización clara y precisa y por su gran capacidad de improvisación, sobre todo en el scat. Esa técnica de... es una técnica que ella desarrolló en los años 40 a partir de su amistad con Louis Armstrong, con quien grabó muchos discos. Grabó varios discos. Entonces, esto, por ejemplo, podrán escucharlo completo porque vale la pena. Quedará en el playlist de este programa. El tema que están escuchando es How High the Moon. Ella en los años 50 sentó cátedra con su concepción de la canción melódica y sus versiones de temas de los mejores, de los grandes compositores norteamericanos, con discos maravillosos como este, que es El Cancionero de Irving Berlin. Una maravilla de disco. Tengo por acá otro con El Cancionero de Rodgers and Hart. Y otro, démonos gusto, otro es El Cancionero de Harold Arden, un gran autor. Estas son unas ediciones maravillosas, de lujo. Y también es un legado para mí de un gran amigo que era
un tremendo amante y conocedor del jazz, Eduardo Granielo, que a donde esté va mi saludo con gran cariño. Bien, después falta la tercera, la divina Sarah Vaughan. Esta señora, 10 años menor que Billie Holiday y Ella Fitzgerald, debutó a los 18 años en el mismo concurso de aficionados de Ella Fitzgerald, pero lo hizo como pianista de su amiga Doris Robinson en 1942 a los 18 años. Después volvió y ganó como cantante. Se inició como telonera de Ella Fitzgerald y luego fue llamada por el pianista Earl Hines para integrar su banda, que incluía a Dizzy Gillespie en la trompeta y Charlie Parker en el saxo, los futuros padres del bebop. Con ellos grabó en 1945 esto que estamos escuchando, Lover Man. Aquí está con Dizzy Gillespie. La voz de Sarah Vaughan tenía una tonalidad grave, se distinguía por su enorme versatilidad y fue una de las primeras en incorporar el fraseo del bebop a su canto, y eso la ubicó a la altura de instrumentistas precisamente como Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Sus capacidades más destacadas, la inventiva armónica y el alto sentido de la improvisación. Pues, la divina Sarah Vaughan, que en 1947 fue la primera en grabar esto, Tenderly, que se convertiría en uno de los grandes estándares del jazz. Ella siempre estuvo muy orgullosa de haber sido la primera en grabarla. Su carrera, por supuesto, continuó en el jazz. Incorporó cancioneros de los Beatles, de la bossa nova. Esto es un disco con música brasileña ya de los años 80. ¿Ok? Pero dejemos un rato las cantantes, porque hubo otro movimiento, digamos, que fue el de las orquestas integradas por mujeres. O sea, ya fue otra cosa. Al principio fue tomado como una extravagancia, como un detalle, ¿no? Hasta que comenzó a evaluárselas por su calidad. En los años 20 se formó una orquesta que se llamó las Melody Girls. Estaba dirigida por Peggy Gilbert, saxofonista, clarinetista, violinista, pianista y además cantante. O sea, muy talentosa. Ella aprendió a tocar el saxo por sí misma, autodidacta, porque ningún hombre quiso enseñarle. Fíjense. Ella dirigió otras formaciones femeninas posteriormente. Tal vez la más destacada fue Peggy Gilbert y las Dixie Bells, que estuvieron juntas hasta los años 90, ya unas señoras mayores. Esto es Sweet Georgia Brown, un clásico del jazz que se llamó Dixieland. Bien, pero además de Peggy Gilbert y su banda, en los años 30 también surgieron orquestas como la Dixie Sweethearts y las Harlem Playgirls, que en sus filas tenían a la talentosa cantante y trompetista Tini Davis, Ernestine Tini Davis, una mujer llena de talento, de gracia, que ya en los años 40 formó parte de una orquesta que se llamó las International Sweethearts of Rhythm, o sea, las corazoncitos del ritmo.
Es una mujer muy talentosa, cantante, trompetista. Ustedes podrán escuchar completamente este tema ya con el playlist. Y ahora quiero que vayamos a tal vez la más talentosa de todas ellas. Se llamaba Balaida Snow. Ella. Cantante, trompetista, bailarina, multiinstrumentista, nació en 1904. En realidad tocaba una docena de instrumentos, hacía arreglos orquestales, bailaba, apareció en varias películas de Hollywood. La Segunda Guerra Mundial la encontró en Europa y por su color fue encarcelada y torturada por el régimen nazi en Dinamarca. Logró escapar en 1942 y regresar a los Estados Unidos, pero nunca se recuperó completamente, física y mentalmente. A pesar de ello, esto que estamos escuchando ya es cuando había regresado en 1946, pero murió en 1956. Y vamos a cerrar este programa con 3 hermanas. Las hermanas Andrew, que digamos dieron la pauta, fueron las más relevantes de los tríos o cuartetos vocales. Ellas eran de padres griegos, de origen judío, y esto que estamos escuchando es una canción que se llama Bei mir bist du schon, que en español sería algo así como para mí tú eres precioso. En 1937 vendieron 1 millón de copias. Sus registros vocales eran de soprano, contralto, mezzo soprano, ¿no? Pero esta canción originalmente la letra era en yiddish, fue traducida al inglés. Y lo curioso es que el disco llegó a Alemania con la viñeta de música militar, música para las tropas. Entonces se hizo muy popular entre las tropas alemanas, hasta que alguien descubrió que los autores eran judíos. Entonces fue prohibida, pero fue adoptada clandestinamente por los judíos. Aquí estamos cerrando la historia de la participación de las mujeres en la primera época del jazz. Hubo, por supuesto, otras cantantes. Helen Forrest, por ejemplo, muy buena, que fue cantante de orquestas de las más importantes, la de Benny Goodman, la de Artie Shaw y la de Harry James. Eso le ganó el apodo de la voz de las bandas con nombre. También Anita O'Day, que empezó en 1941 con Jim Cropper, con un estilo más tradicional que oscilaba entre el swing y el bebop, pero tenía un gran sentido de la improvisación y el ritmo. Cantó además con Woody Herman, Stan Kenton, y en fin, quise dar un panorama de lo que fue la mujer, la participación de la mujer en la primera época del jazz. Espero haberlo cumplido, o al menos dejarlos picados para que conozcan un poco más. Soy Carlos Bautista, agradezco mucho su atención a este Mundo Jazz. Hasta la próxima.